En las últimas semanas el mundo ha sido testigo de un caos geopolítico sin precedentes, impulsado por la combinación explosiva de declaraciones agresivas de líderes mundiales. La tensión se ha ido acumulando desde que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se unieron en sus críticas hacia la República Islámica de Irán. Esta alianza de intereses enemigos ha llevado a una escalada de ataques y amenazas que han sacudido las bases de estabilidad en el Medio Oriente y más allá. La situación se ha vuelto particularmente crítica en Irán, donde las represalias de Israel han llevado a un peor bombardeo que la guerra. La ciudad de Teherán ha sido hito por una serie de ataques aéreos que han dejado a miles de personas heridas y sin hogar. La situación se ha ido agriando con el envío de tropas estadounidenses al Golfo Pérsico, una medida que ha sido recibida con recelo por los líderes de la región. Pero la escalada del conflicto va más allá de los límites del Medio Oriente. La Unión Europea se ha visto forzada a tomar medidas de emergencia para proteger sus intereses en la región, mientras que la comunidad internacional se encuentra dividida sobre cómo abordar la crisis. La tensión se ha ido traduciendo en una escalada de retórica agresiva, con Trump amenazando con la destrucción total de Irán y Putin, en un giro interesante, buscando calmar las aguas con su propia agenda de influencia en la región. Este documental busca explorar las implicaciones profundas de este conflicto, desde las dimensiones geopolíticas hasta las consecuencias humanas. Hablaremos con expertos y académicos para entender mejor las motivaciones detrás de la guerra y su impacto en la región. También exploraremos cómo este conflicto se está desgastando a las instituciones y a la sociedad en general, hasta el punto en que la ley de la selva parece estar ganando terreno. A continuación, una semana de los ataques de Trump y Netanyahu, caos en Irán, Líbano, el Golfo e incluso la UE. Esta semana ha sido de destrucción y caos en Irán, Líbano, el Golfo e incluso en la Unión Europea. Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, 28 de febrero y han ido en aumento, sumando ya 1.230 muertos en el país persa, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos. La operación militar conjunta ha incluido más de 3.000 objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas en esta semana, según el Centro de Comando SUE de Estados Unidos, con bombardeos de urbes como Teherán, Isfahán y Israel sostiene haber destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y más del 60% de sus lanzaderas de misiles, así como instalaciones militares y del régimen. Pero la respuesta de Irán ha sido firme. El lunes el país persa respondió con golpes a objetivos en el Golfo e incluso en la Unión Europea. Según fuentes oficiales, Irán ha atacado instalaciones de petróleo en Arabia Saudita y Omán, así como un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el aire. Esto ha llevado a una escalada de tensión en la región y ha generado preocupación en la comunidad internacional. Pero la guerra también ha tenido implicaciones más allá de la región del Golfo. La Unión Europea ha sido objeto de ataques por parte de Irán, y varios países europeos han sido afectados por los bombardeos de Israel. Según fuentes oficiales, Irán ha lanzado misiles contra instalaciones de petróleo en Dinamarca y Noruega, lo que ha llevado a la evacuación de varias ciudades en la región. En Israel, la guerra ha sido una constante. El país ha bombardeado casi a diario el sur del Líbano, y el conflicto abierto contra Hezbollah ha sido uno de los más graves en la historia del conflicto. Según fuentes oficiales, Israel ha lanzado miles de misiles contra objetivos en Líbano, lo que ha llevado a la muerte de cientos de personas. Pero la guerra también ha tenido implicaciones más allá de la región. La comunidad internacional ha sido afectada por los bombardeos de Israel, y varios líderes mundiales han condenado el conflicto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado de la necesidad de una pausa en el conflicto, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado los bombardeos de Israel y ha llamado a una solución pacífica al conflicto. En el contexto histórico, la guerra entre Israel y Irán es una continuación de una serie de conflictos que han estado en curso durante décadas. La relación entre Israel e Irán se ha vuelto cada vez más tensa en los últimos años, debido a la oposición de Irán a la presencia israelí en los territorios ocupados y a la posibilidad de que Israel desarrolle armas nucleares. La guerra también ha tenido implicaciones en la región del Golfo. Arabia Saudita y Omán han sido afectados por los bombardeos de Irán, y la región se encuentra en un estado de alta alerta. El país persa ha también lanzado misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein, lo que ha llevado a la evacuación de varias ciudades en la región. En resumen, la guerra entre Israel e Irán ha tenido implicaciones globales y regionales. La comunidad internacional ha sido afectada por los bombardeos de Israel, y la región del Golfo se encuentra en un estado de alta alerta.
La guerra también ha tenido implicaciones en la relación entre Israel y la Unión Europea, y se ha generado preocupación en cuanto a la seguridad y la estabilidad de la región. Pero la pregunta es, ¿cómo va a terminar esta guerra? ¿Es posible una solución pacífica al conflicto, o se va a seguir un camino de destrucción y caos en la región? La respuesta a esta pregunta solo la sabrá el tiempo, pero lo que es seguro es que la guerra entre Israel y Irán ha tenido implicaciones globales y regionales, y que la comunidad internacional debe tomar medidas para evitar que la situación se vuelva más escalada. A continuación, Teherán sufre el peor bombardeo de la guerra, el este de la ciudad está explotando. Las bombas estallan una tras otra. En medio de la intensificación de la guerra con Israel, Teherán ha sido objeto de un ataque masivo que ha sacudido la ciudad desde las 5:30 de la mañana hasta la medianoche del jueves, según testimonios de residentes que viven en los lugares más afectados. En las últimas semanas, la región del Medio Oriente ha estado en un estado de alerta, con la creciente tensión entre Irán y Israel. La guerra, que comenzó hace una semana, ha sido la más intensa desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, un grupo militarista libanés. El ataque sobre Teherán es el peor desde el inicio de la guerra. El este de la ciudad estaba explotando, describe Sebak, uno de los pocos habitantes de la ciudad con acceso a Internet. Eran las 5:30 de la mañana cuando nos despertamos. El infierno en la tierra, continúa. Otras ciudades como Isfahán y Siraz también han sufrido ataques, si bien de menor intensidad. La capital iraní sigue siendo el objetivo prioritario de los bombardeos. El gobierno iraní ha acusado a Israel de realizar el ataque, aunque el país no ha admitido la responsabilidad. Israel ha mantenido su silencio, pero ha reafirmado su compromiso con la defensa de su territorio. El ataque sobre Teherán es un golpe significativo para el régimen islámico iraní. La ciudad es un símbolo de la resistencia iraní y su gente ha sido un punto de apoyo para el régimen en momentos de crítica. El ataque también ha sido un desafío para la economía iraní, que ya está sufriendo las consecuencias de las sanciones internacionales. En el contexto histórico, el ataque sobre Teherán es un recuerdo de la guerra Irán-Irak, que se libró entre 1980 y 1988. En ese momento Irán se convirtió en un objetivo prioritario para el ejército iraquí, que estaba liderado por Saddam Hussein. El ataque sobre Teherán en ese momento fue un punto de inflexión en la guerra, y el régimen iraní se convirtió en un aliado clave de los Estados Unidos en la lucha contra el régimen iraquí. En el ámbito geopolítico, el ataque sobre Teherán es un signo de la intensificación de la tensión en la región. La guerra con Israel ha sido un punto de inflexión en la región, y las consecuencias de la guerra podrían ser profundas y duraderas. En términos de implicaciones internacionales, el ataque sobre Teherán puede tener consecuencias significativas. La guerra con Israel ha sido una crisis global, y las consecuencias de la guerra podrían afectar a la economía mundial. La creciente tensión entre Irán y Israel también puede afectar a la seguridad regional, y las consecuencias de la guerra podrían ser profundas y duraderas. En el contexto de la Guerra Fría, el ataque sobre Teherán puede ser visto como un intento por parte de Estados Unidos de debilitar al régimen iraní y su influencia en la región. El régimen iraní ha sido un aliado clave de Rusia en la región, y el ataque sobre Teherán puede ser visto como un intento por parte de Estados Unidos de contrarrestar la influencia rusa en la región. En resumen, el ataque sobre Teherán es un golpe significativo para el régimen islámico iraní y su gente. El ataque también es un signo de la intensificación de la tensión en la región, y las consecuencias de la guerra podrían ser profundas y duraderas. La guerra con Israel ha sido una crisis global, y las consecuencias de la guerra podrían afectar a la economía mundial. A continuación, guerra en Irán. Israel ataca refinerías y depósitos de petróleo iraníes. La situación en Irán ha estado en constante evolución en las últimas décadas, desde el golpe de Estado de 1953 hasta la actualidad, en la que el país se encuentra en una disputa con las potencias occidentales. La relación histórica entre Irán y Israel es compleja, ya que ambos países se encuentran en una zona de tensión y han sido involucrados en varios conflictos. En el contexto de la crisis en Irán, la amenaza del presidente Donald Trump de la destrucción total del país en 2018 sentó un precedente para la escalada de tensión en la región. La declaración de Trump generó una reacción enérgica de Irán, que consideraba una provocación por parte del presidente estadounidense. La situación se volvió más tensa después de la retirada de Estados Unidos de los acuerdos de nuclear de Irán en 2018. Después de la retirada de Estados Unidos, Irán se volvió más agresivo en sus acciones militares y nucleares, lo que generó una respuesta enérgica de Israel.
el país hebreo se ha mantenido firme en su postura de no tolerancia hacia el iraní, y ha llevado a cabo varios ataques contra objetivos militares y civiles en el país. En este contexto, los ataques de Israel contra las refinerías petroleras iraníes representan un golpe significativo a la economía de Teherán. La producción de petróleo y gas es esencial para el crecimiento económico del país, y cualquier interrupción en la producción puede tener consecuencias graves. En respuesta a los ataques de Israel, Irán ha asegurado haber atacado una refinería en Haifa, Israel. El ataque iraní en Israel es un golpe significativo para el país, ya que la refinería de Haifa es una de las más importantes del mundo. La situación en la región es compleja, y hay varias implicaciones geopolíticas en juego. La relación entre Irán y Estados Unidos es tensa, y cualquier movimiento en la región puede tener consecuencias para ambos países. La relación entre Israel e Irán es particularmente tensa, y cualquier conflicto entre ambos países puede tener consecuencias significativas para la región. La escalada de la tensión en la región también genera preocupación en otros países de la región. La Unión Europea, por ejemplo, ha expresado su preocupación por la situación y ha llamado a la calma. La Organización de las Naciones Unidas también ha expresado su preocupación y ha llamado a la resolución pacífica de la crisis. En conclusión, la situación en Irán es compleja y dinámica, y cualquier movimiento en la región puede tener consecuencias significativas. La relación entre Irán, Israel y Estados Unidos es tensa, y cualquier conflicto entre estos países puede tener consecuencias graves para la región. La respuesta de Israel a la amenaza de Irán ha sido particularmente agresiva, y los ataques contra las refinerías petroleras iraníes representan un golpe significativo a la economía de Teherán. La respuesta de Irán ha sido igualmente agresiva, y el ataque contra la refinería de Haifa es un golpe significativo para el país. La situación en la región genera preocupación en otros países, y la comunidad internacional debe tomar medidas para prevenir la escalada de la tensión. La resolución pacífica de la crisis es esencial para evitar la escalada de la violencia y garantizar la estabilidad en la región. En este sentido, es fundamental que las potencias internacionales, incluyendo Estados Unidos, Europa y otras naciones, se unan para encontrar una solución pacífica a la crisis. La cooperación internacional es esencial para evitar la escalada de la tensión y garantizar la estabilidad en la región. A continuación, estoy en contra tanto de la guerra como de la represión de la República Islámica, como ven dos académicas iraníes el conflicto en su país. Estoy en contra tanto de la guerra como de la represión de la República Islámica, como ven dos académicas iraníes el conflicto en su país. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha generado una fuerte reacción en la comunidad académica iraní en el extranjero. Dos expertas, Mansour Sohaeh y Nagme Sorabi, se han expresado abiertamente sobre el conflicto y sus implicaciones. Mansour Sohaeh, activista iraní por los derechos de las mujeres e investigadora en la Universidad Brugge en Ámsterdam, sostiene que la intervención militar de Estados Unidos es inaceptable. La democracia no viene de la mano del enemigo, él y su ejército están atacando a nuestra nación, afirma. Nosotros como nación no necesitamos que el señor Trump nos ponga la democracia en la mano con bombas y misiles. No aceptamos ese regalo. Sohaeh, que se ha exiliado en los Países Bajos, afirma que Irán tiene una larga historia de lucha contra el totalitarismo y la dictadura, especialmente dentro del movimiento feminista. Nosotros como nación hemos luchado constantemente contra la opresión, la represión y la violencia contra las mujeres, sostiene. Pero la democracia no se puede lograr con la fuerza, con la intervención militar. Se logra a través de la lucha constante, la organización y la solidaridad de la sociedad. La situación de las familias iraníes que se encuentran en el extranjero es difícil, según Sohaeh. No tenemos ninguna conexión directa, ni por teléfono fijo ni por celular ni por internet, afirma. No tengo ni idea de lo que está pasando con mi tierra natal, mi ciudad, mis familiares, mis compañeros en el activismo y mi único hijo. En este contexto, es importante recordar el contexto histórico del Irán islámico, que se estableció en 1979 después de la revolución liderada por el ayatolá Khomeini. La República Islámica se caracterizó por su estructura teocrática y su rechazo a la influencia occidental. En el 2003, después de la invasión de Irak, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se convirtió en un líder clave en la oposición a la intervención militar en Irak. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por ser autoritario y reprimir duramente a la oposición. En 2009 el gobierno iraní suprimió duramente las protestas contra las elecciones fraudulentas, lo que llevó a la expulsión de varios líderes de la oposición. En este contexto, la intervención militar de Estados Unidos es vista como una amenaza a la estabilidad del régimen iraní. No aceptamos que el señor Trump nos ponga la democracia en la mano con bombas y misiles, sostiene Sohaeh.
Creemos que la democracia se logra a través de la lucha constante, la organización y la solidaridad de la sociedad. Otra experta, Naghmeh Sorabi, profesora iraní-estadounidense de Historia del Medio Oriente en la Universidad Brandeis, también ha expresado su oposición a la intervención militar. Sorabi, quien nació en Irán y se fue junto a sus padres a Estados Unidos cuando era una niña, ha estudiado el contexto histórico de la revolución iraní y su impacto en el país. Sorabi, autora de The Intimate Lives of a Revolution, Irán 1979, Las vidas íntimas de una revolución, Irán 1979, sostiene que la intervención militar es inaceptable. La revolución iraní fue un movimiento popular que luchó por la justicia social y la igualdad, afirma. No podemos permitir que una intervención militar interrumpe este proceso. En este sentido, Sorabi sostiene que la intervención militar es una forma de represión a la voz del pueblo iraní. La democracia no se logra con la fuerza, con la intervención militar, sostiene. Se logra a través de la lucha constante, la organización y la solidaridad de la sociedad. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha generado una gran atención internacional, pero también ha generado una gran confusión. Muchas personas preguntan cómo se puede entender la situación y qué implicaciones tiene para la región. En este sentido, es importante recordar que la guerra entre Estados Unidos e Irán es solo una parte de un contexto más amplio de conflicto en la región. El Irán islámico se encuentra en una zona de conflicto con varios países vecinos, incluyendo Irak, Turquía y Afganistán. Además, la intervención militar de Estados Unidos en Irak y Afganistán ha generado una gran reacción en la región. Muchos países vecinos han expresado su oposición a la intervención militar, y algunos han incluso declarado que se sentirán amenazados por la intervención de Estados Unidos. En este contexto, la intervención militar de Estados Unidos en Irán es vista como una forma de seguir la política de intervención militar de Estados Unidos en la región. La guerra entre Estados Unidos e Irán es solo una parte de un contexto más amplio de conflicto en la región, sostiene Sorabi. Necesitamos una política de paz y diplomacia en la región, no una política de intervención militar. En conclusión, la intervención militar de Estados Unidos en Irán ha generado una gran reacción en la comunidad académica iraní en el extranjero. Dos expertas, Mansour Sohaeh y Naghmeh Sorabi, han expresado su oposición a la intervención militar y han recordado el contexto histórico del Irán islámico y su rechazo a la influencia occidental. La guerra entre Estados Unidos e Irán es solo una parte de un contexto más amplio de conflicto en la región, y es importante recordar que la intervención militar es una forma de represión a la voz del pueblo iraní. A continuación, Irán se disculpa con sus vecinos por sus ataques, mientras que Trump amenaza al país con la destrucción total. Este sábado el presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció que las fuerzas militares iraníes dejarían de lanzar misiles y drones contra los países de su entorno, a condición de que no sean atacados primero. En un discurso transmitido por la televisión estatal, Pezeshkian aseguró que no tenemos intención de invadir países vecinos, pero hizo un llamado a las autoridades de dichos estados para que no sean títeres del imperialismo. En un contexto en el que la tensión entre Irán y sus vecinos ha estado en aumento, el anuncio de Pezeshkian ha sido recibido con escepticismo por muchos analistas. Es un cambio de estrategia, pero no necesariamente un cambio de política, dice Mohammad Marandi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Los ataques continuaron, pero ahora están dirigidos a objetivos que no son tan cercanos a nuestras fronteras. El anuncio de Pezeshkian ha sido visto como un intento de calmar la agitación en el Golfo Pérsico, donde las tensiones han estado en aumento en los últimos meses. En mayo Irán se enfrentó a una crisis diplomática con los Estados Unidos y Israel, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló un acuerdo nuclear con Irán. La crisis ha llevado a una escalada de tensiones en la región, con varios países del Golfo Pérsico denunciando ataques iraníes a sus bases militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado las palabras de su par iraní, considerándolas el primer paso de la rendición de Irán. Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Medio Oriente, prometiendo no dispararles más, escribió en su red Truth Social. Hoy Irán recibirá un duro golpe, prometió el mandatario republicano, quien luego advirtió que estudia autorizar la destrucción total del país. La reacción de Trump ha sido vista como una amenaza para la estabilidad en la región. La amenaza de Trump es un golpe de gravedad para la seguridad regional, dice la experta en geopolítica, María Bandero Eben. Si se hace realidad, la destrucción total de Irán tendría consecuencias catastróficas para la región y podría llevar a una guerra mayor en el Golfo Pérsico. En realidad, las amenazas de Trump han sido vistas como un intento de presionar a Irán para que se comprometa a ciertas condiciones.
Las amenazas de Trump son un intento de chantajear a Irán, dice el analista Ali Al-Haidar. Pero Irán está dispuesto a resistir y puede incluso aprovechar este intento de chantaje para ganar más poder y influencia en la región. En cualquier caso, el anuncio de Pezeshkian ha dejado claro que la situación en el Golfo Pérsico sigue siendo muy tensa. Las autoridades de varios países del Golfo Pérsico denunciaron haber sido víctimas de nuevos ataques iraníes este sábado. El Ministerio de Defensa de Qatar informó que sus fuerzas interceptaron un cohete en su espacio aéreo este sábado. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos reportó que 15 misiles balísticos y 119 drones fueron abatidos en las últimas horas. En un vídeo compartido en redes sociales y verificado por la BBC, se puede apreciar cómo uno de los aparatos se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái. La crisis en el Golfo Pérsico ha sido vista como un desafío para la comunidad internacional, que busca mantener la estabilidad en la región. En este contexto, es importante recordar la historia de la región. El Golfo Pérsico ha sido escenario de varias guerras y conflictos a lo largo de la historia, incluyendo la Guerra del Golfo en 1991, que vio la intervención de una coalición liderada por Estados Unidos en contra de Irán e Irak. La Guerra del Golfo Pérsico sigue siendo un tema delicado en la región, y su resolución es vista como fundamental para la estabilidad en la región. En conclusión, el anuncio de Pezeshkian ha sido visto como un intento de calmar la agitación en el Golfo Pérsico, pero las amenazas de Trump han dejado claro que la situación sigue siendo muy tensa. La comunidad internacional debe actuar con prudencia y buscar una solución pacífica para la crisis, que puede tener consecuencias catastróficas para la región si no se resuelve de manera efectiva. A continuación, como el asalto de Trump, Putin y Netanyahu hunde el mundo en la ley de la selva. El orden multilateral basado en reglas que dio pequeños pasos adelante tras el fin de la Guerra Fría colapsa bajo una feroz ofensiva desde distintos lados. El mundo se hunde a gran velocidad en el abismo de la ley de la jungla, un estado salvaje en el cual las reglas compartidas se evaporan, las instituciones comunes caen en la irrelevancia total y solo importa la fuerza, a la cual se recurre de forma cada vez más descarada. El planeta nunca fue una rosaleda, pero en las décadas posteriores al fin de la Guerra Fría hubo algunos elementos de contención que hoy, la acción desenfrenada de figuras como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, entre otros, está destruyendo, produciendo un regreso a una situación de brutalidad propia de otros tiempos. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní es la última conmoción en este proceso de deterioro. La comparación con otras guerras de Estados Unidos en la zona es esclarecedora. La Guerra del Golfo de 1990 fue una operación legal, amparada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Irak de 2003 fue una operación ilegal, pero cabe recordar, como hace en conversación telefónica Manuel Muñiz, rector de la EA University, el esfuerzo que, aunque fuera mediante bochornosas mentiras, los atacantes hicieron para conseguir un aval legal. Hoy, Trump y Netanyahu muestran un desprecio absoluto por el derecho y las instituciones internacionales, no se molestan ni siquiera en intentar convencer con pruebas fabricadas. Mientras, Putin no solo invade ilegalmente un país, como ocurrió con Estados Unidos en Irak, sino que además cruza la línea roja de buscar la anexión de Ucrania, una terrible caja de Pandora. El espanto de la acción israelí contra Gaza, un indescriptible castigo colectivo sin posibilidad de huida para los civiles, agudiza el cuadro de la descomposición liderada por quienes detentan poderío militar. El contexto histórico de este colapso del orden multilateral es crucial. Después de la Guerra Fría, se creó un sistema internacional basado en reglas y acuerdos que limitaban la agresión y promovían la cooperación entre las naciones. El sistema de las Naciones Unidas, la OTAN y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fueron fundamentales en esta arquitectura. Además, la ley de los tratados y las convenciones internacionales proporcionaron un marco jurídico para las relaciones internacionales. Sin embargo, a medida que pasaban las décadas, se observó un cambio en la forma en que las potencias mundiales abordaban sus conflictos. La globalización y la interconexión económica crearon nuevas dinámicas geopolíticas que desafiaban el sistema establecido. Los líderes mundiales comenzaron a buscar formas de aumentar su influencia y poder, a menudo a expensas de las reglas y acuerdos que habían mantenido la paz durante décadas. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016 marcó un punto de inflexión en esta tendencia. Trump se autodenominaba un realista y prometió hacerlo como yo, sin preocuparse por las reglas o las instituciones. Su administración se caracterizó por una serie de acciones agresivas, desde la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático hasta la imposición de sanciones económicas a varios países.
Putin, por su parte, ha sido un líder que ha aprovechado la vacilación de la OTAN y la falta de coordinación en la respuesta a la crisis en Ucrania para expandir su influencia en la región. La anexión de Crimea en 2014 fue un golpe significativo para la estabilidad regional y la legitimidad del sistema internacional. Netanyahu, quien ha sido un líder israelí durante varios gobiernos, también ha desafiado las reglas y las instituciones internacionales. La política de seguridad por vía militar, que ha adoptado Israel en los últimos años, que implica la creación de un ejército regional en el Medio Oriente, ha sido criticada por muchos como una forma de evitar el diálogo y la negociación con otros países en la región. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní es el último capítulo en esta trilogía de conflictos que han desafiado el orden multilateral. La Guerra del Golfo de 1990 fue una operación legal, amparada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Irak de 2003 fue una operación ilegal, pero cabe recordar, como hace en conversación telefónica Manuel Muñiz, rector de la EA University, el esfuerzo que los atacantes hicieron para conseguir un aval legal. Hoy, Trump y Netanyahu muestran un desprecio absoluto por el derecho y las instituciones internacionales, no se molestan ni siquiera en intentar convencer con pruebas fabricadas. La acción de Putin en Ucrania es un ejemplo más de cómo la falta de liderazgo y coordinación en la respuesta a la crisis ha permitido que se produzcan acciones ilegales y agresivas. La anexión de Crimea fue un golpe significativo para la estabilidad regional y la legitimidad del sistema internacional. La acción israelí contra Gaza es un ejemplo más de cómo la política de seguridad por vía militar ha llevado a una situación de brutalidad y deshumanización. Los civiles palestinos no tienen posibilidad de huida en Gaza, y la acción de Israel ha sido condenada por muchos como un castigo colectivo sin precedentes. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ha sido condenada por muchos como una forma de guerra de agresión, que desafía el derecho internacional. La guerra ha causado un gran daño a la población civil iraní y ha generado una escalada de tensiones en la región. En conclusión, la acción desenfrenada de figuras como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu está destruyendo el orden multilateral basado en reglas que dio pequeños pasos adelante tras el fin de la Guerra Fría. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní es el último capítulo en esta trilogía de conflictos que han desafiado el orden multilateral. La acción de Putin en Ucrania y la política de seguridad por vía militar de Netanyahu en Israel son otros ejemplos de cómo la falta de liderazgo y coordinación en la respuesta a la crisis ha permitido que se produzcan acciones ilegales y agresivas. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ha generado un gran daño a la población civil iraní y ha generado una escalada de tensiones en la región. La guerra ha sido condenada por muchos como una forma de guerra de agresión, que desafía el derecho internacional. La situación en la región es cada vez más tensa, y la probabilidad de un conflicto mayor es cada vez más alta. En última instancia, la solución a estos conflictos radica en la cooperación y el diálogo entre las naciones. Es necesario que los líderes mundiales busquen formas de abordar sus conflictos de manera pacífica y respetuosa, sin recurrir a la fuerza o la agresión. La cooperación y el diálogo son las claves para construir un mundo más seguro y más justo para todos. A continuación, Israel hace piña en apoyo a la enésima guerra de Netanyahu. La guerra de Netanyahu, un apoyo unánime en Israel. El país de Oriente Medio ha unido sus fuerzas detrás de su primer ministro, quien ha anunciado la nueva campaña bélica contra Irán. La mayoría de la población judía, así como todos los partidos parlamentarios excepto los árabes, se han unido en apoyo a la acción militar. En un contexto de tensión geopolítica creciente, la decisión de Netanyahu de lanzar una nueva campaña bélica contra Irán ha sido recibida con unánime apoyo en Israel. Según un sondeo de opinión publicado en el Instituto para la Democracia de Israel, el 93% de la mayoría judía apoya la nueva campaña bélica. Otra encuesta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv sitúa el respaldo en un 91%. Pero, ¿por qué la gente de Israel se ha unido detrás de Netanyahu en este momento? Según expertos, la respuesta se encuentra en la ideología nacional y la percepción de la amenaza iraní. En Israel, la relación con Irán es vista como una cuestión de supervivencia nacional. La mayoría de la población judía percibe a Teherán como el enemigo definitivo, una amenaza existencial que debe ser neutralizada. Esto se refleja en la creencia de que Irán es el principal financiador y armador de las milicias que combaten a Israel en la región. Además, la presencia de un presidente estadounidense como Donald Trump en la Casa Blanca, quien se ha mostrado dispuesto a apoyar la acción militar contra Irán, ha sido vista como una oportunidad para que Israel actúe sin restricciones.
Según algunos expertos, la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán ha creado una brecha de poder que Israel ha aprovechado para lanzar su propia campaña bélica. Pero la guerra de Netanyahu también tiene implicaciones geopolíticas más amplias. La decisión de Israel de lanzar una nueva campaña bélica contra Irán ha sido vista como un desafío a la estabilidad regional y a la supervivencia de los Estados Unidos como actor global. La relación entre Israel y Estados Unidos es compleja y ha sido objeto de críticas y controversias en ambos lados. Sin embargo, en este momento, la alianza entre ambos países se ha fortalecido, y la decisión de Netanyahu de lanzar una nueva campaña bélica contra Irán ha sido vista como un acto de confianza y lealtad. Pero la guerra de Netanyahu también tiene implicaciones para la región y para la comunidad internacional. La decisión de Israel de lanzar una nueva campaña bélica contra Irán ha sido vista como un desafío a la estabilidad regional y a la supervivencia de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Además, la guerra de Netanyahu ha sido vista como un ejemplo de la escalada de la violencia en la región y del riesgo de que se produzca un conflicto mayor entre Israel y sus vecinos. La comunidad internacional ha condenado la decisión de Netanyahu de lanzar una nueva campaña bélica contra Irán y ha llamado a la calma y a la negociación. En conclusión, la guerra de Netanyahu es un ejemplo de cómo la política de seguridad en Israel se ha vuelto cada vez más agresiva y ova. La decisión de Netanyahu de lanzar una nueva campaña bélica contra Irán ha sido vista como un acto de confianza y lealtad, pero también ha generado críticas y preocupaciones en ambos lados de la región y en la comunidad internacional. La guerra de Netanyahu es un recordatorio de la complejidad y la tensión geopolítica en la región, y de la necesidad de encontrar soluciones pacíficas y constructivas para los conflictos regionales. A continuación, Operación Rugido de León, la venganza israelí por el 7-O que llevó a Estados Unidos a la guerra. En la Operación Rugido de León, la venganza israelí por el 7-O que llevó a Estados Unidos a la guerra. La venganza israelí por el 7-O que llevó a Estados Unidos a la guerra. Entre los centenares de guerras que se han librado en el mundo en el último siglo es difícil encontrar una con un objetivo tan claro como el de Israel en su Operación Rugido de León. Desde 1979 el régimen iraní ha estado empeñado en negar al Estado hebreo su derecho a existir entre el Mediterráneo y el Jordán. Israel ha considerado que esta postura es una amenaza existencial para su país y ha estado trabajando en secreto para acabar con esta amenaza. Pero, detrás de esta claridad en el objetivo, hay una confusión en las justificaciones y objetivos de la administración Trump. El cambio de régimen en Irán es visto como una oportunidad para destruir la capacidad misilística y nuclear del país, acabar con su red de aliados regionales y despejar el camino para que los iraníes recuperen la libertad. Sin embargo, no hay un plan político o de comunicación que haga creíble lo que se pretende conseguir. Esta falta de planificación y comunicación ha llevado a los expertos a describir a la situación como una losa para los Estados Unidos. Hay mucha incoherencia e incompetencia, afirma el senador demócrata Chris Murphy. Puede prolongarse semanas o meses, la gente está en la oscuridad y el presidente no ha hecho nada para preparar a la población para la guerra. La Operación Rugido de León es el resultado de años de tensiones entre Israel y Irán. En 1979 el régimen iraní fue establecido bajo la guía de Ayatollah Khomeini, quien se convirtió en el líder supremo del país. Desde entonces Irán ha estado empeñado en negar al Estado hebreo su derecho a existir, y ha apoyado a grupos militantes y terroristas en todo el mundo. Israel ha considerado que esta postura es una amenaza existencial para su país, y ha estado trabajando en secreto para acabar con esta amenaza. En 2009 Israel lanzó un ataque militar contra la planta nuclear iraní de lo que llevó a Irán a declarar que estaba a punto de convertirse en un país nuclear. Desde entonces Israel ha estado trabajando en secreto para desarrollar armas nucleares, lo que ha llevado a Irán a acusarlo de estar violando la ley internacional. En 2018 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los Estados Unidos se retirarían del Acuerdo Nuclear Internacional, API, con Irán. Esto llevó a Irán a declarar que estaba a punto de convertirse en un país nuclear. La decisión de Trump fue vista como un golpe para la seguridad regional y llevó a Irán a fortalecer sus acuerdos con Rusia y China. La Operación Rugido de León es el resultado de esta tensión. Israel ha estado planeando un ataque militar contra Irán durante años, y ha estado trabajando en secreto para desarrollar armas misiles capaces de alcanzar objetivos en Irán. En 2020 el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, anunció que Israel había lanzado un ataque militar contra objetivos iraníes en el país vecino de Siria. Pero, detrás de esta claridad en el objetivo, hay una confusión en las justificaciones y objetivos de la administración Trump.
La falta de planificación y comunicación ha llevado a los expertos a describir a la situación como una losa para los Estados Unidos. Hay mucha incoherencia e incompetencia, afirma el senador demócrata Chris Murphy. Puede prolongarse semanas o meses, la gente está en la oscuridad y el presidente no ha hecho nada para preparar a la población para la guerra. La Operación Rugido de León también ha llevado a preguntarse sobre las implicaciones internacionales de la situación. La región del Medio Oriente es un lugar de gran complejidad y tensión, y cualquier acción tomada por Israel o Estados Unidos puede tener consecuencias graves para la región. En Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen y Sudán, se han vivido situaciones caóticas en los últimos años. La falta de una estrategia clara y una comunicación efectiva ha llevado a la inestabilidad y la violencia en la región. La Operación Rugido de León puede empeorar estas situaciones, lo que llevaría a una crisis aún mayor en la región. En resumen, la Operación Rugido de León es un ejemplo de cómo la falta de planificación y comunicación puede llevar a consecuencias graves. La tensión entre Israel y Irán es real, pero la forma en que se ha manejado la situación ha llevado a una situación de crisis. La región del Medio Oriente es un lugar de gran complejidad y tensión, y cualquier acción tomada debe ser cuidadosamente considerada para evitar consecuencias graves. En este momento el mundo se siente sacudido por las consecuencias de una semana de ataques que han dejado a Irán y su vecindario en un estado de caos. La respuesta de la comunidad internacional ha sido variada, desde la preocupación por las vidas humanas hasta la amenaza de guerra y represión. Pero detrás de este escenario de tensión geopolítica, hay preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el costo humano de la política? ¿Cuál es el precio que pagamos cuando la venganza y la represalia se convierten en la norma? La respuesta no es fácil. Pero lo que sí sabemos es que el mundo no puede seguir ignorando la tensión que se está acumulando en este conflicto. La guerra y la represión solo han llevado a más sufrimiento, mientras que la diplomacia y la comprensión pueden ser la única vía hacia la paz. Invitamos a nuestros espectadores a seguir estando informados sobre este conflicto y sus implicaciones globales. La comprensión y el diálogo son clave para evitar que la ley de la selva se apodere de nuestro mundo. Manténganse actualizados y únanse a la búsqueda de soluciones pacíficas para estos conflictos. La paz es posible, pero requiere de nuestra atención y compromiso.